Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la tutoría número 1 del tercero de bachillerato BGU. En este primer grupo tengo lo que es el tercero B y el tercero F. El tema para la clase de hoy o la tutoría de hoy día es fuerzas eléctricas. Como objetivo principal tenemos comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes de la física para satisfacer los requerimientos del ser humano, tanto a nivel local y mundial, y plantear soluciones a los problemas locales y generales a los que se enfrenta la sociedad. Bueno, ese es el objetivo general. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción. Cuando nosotros hablamos de fuerzas eléctricas, hablamos de todas esas manifestaciones que están presentes, ya sea de forma directa o indirecta, en la mayoría de nuestras actividades cotidianas. En este mismo instante que tenemos encendidos nuestros dispositivos tecnológicos de conectividad, sea celular, smartphone o tablet, estamos utilizando estas fuerzas eléctricas, ya que están presentes de forma directa o indirecta. De forma directa, ya que de cierta manera mi computador está conectado a una alimentación, una toma eléctrica. Necesita de esta fuerza eléctrica para poder realizar un trabajo, sea un trabajo mecánico, un trabajo binario, como lo quieran llamar. O de forma indirecta en los celulares, que ustedes cargan una batería y la fuerza eléctrica está electrizada, ¿sí? O cargada eléctricamente. Entonces aquí les he puesto un ejemplo muy visible de lo que es un foco. En un foco vemos la presentación de las fuerzas eléctricas. Por lo general, las fuerzas eléctricas se manifiestan en los diferentes cuerpos, ¿sí? En la vida cotidiana existen cuerpos que permiten con más facilidad cargarse eléctricamente y que se les denomina lo que son los conductores, los semiconductores y los aislantes. ¿Por qué se dicen conductores? Porque son aquellos objetos o aquellas materias o masas que permiten cargarse eléctricamente o que la fuerza eléctrica se transfiera de un cuerpo a otro. Esos son aquellos conductores. Los semiconductores permiten realizar la misma actividad o el mismo fenómeno físico, sino a diferencia de los conductores, lo permiten hacerlo medianamente. Y por último tenemos lo que son los aislantes o los que ofrecen resistencia, aquellos materiales que no permiten que las fuerzas eléctricas o las cargas eléctricas se transfieran de un medio a otro medio. Entonces, los cuerpos cargados eléctricamente por frotamiento pierden su carga después de un tiempo. Además, la carga es más rápida en ambientes húmedos. Se debe a que la carga es más rápida en ambientes húmedos debido a que, ustedes saben, el agua es una sustancia que tiene mayor conductividad. Es un material conductor de las fuerzas eléctricas y permite que los electrones, protones, los átomos se muevan a una velocidad increíble y se puedan transportar por este medio donde se manifiesta esta fuerza eléctrica. Aquí, por ejemplo, a nivel atómico fue puesto como una molécula, una partícula de agua está compuesta. Ahí vemos que está compuesta con 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces esa estructura molecular permite que la descarga sea más rápida en estos ambientes húmedos. Otro ejemplo muy claro de las fuerzas eléctricas está presente en el ADN, ya que este está constituido por moléculas genéticas de un individuo o son esenciales en la síntesis de las proteínas. Están formados por cadenas dobles, hélices, que se mantienen en unidad por fuerzas eléctricas de los puentes hidrógeno. En otras palabras, quiere decir que el ADN se mantiene, estas moléculas unidas, estas partículas, debido a que tenemos las fuerzas eléctricas. Imagínense, entonces si no existieran las fuerzas eléctricas, no existiera ni el hombre. Aquí les he puesto un ejemplo, vemos la figura, miren cómo está compuesto la doble hélice de la cadena. Y dentro de esta cadena del ADN está compuesto por diferentes compuestos químicos, ¿no? Diferentes partículas y moléculas que conforman una sola estructura, que es el famoso milagro de la naturaleza. Aquí lo hemos puesto a Albert Einstein, que nos va a dar una reflexión para no olvidar. Cuando nosotros hablamos de carga eléctrica, la palabra eléctrica se deriva de una palabra griega llamada electrón, que es una traducción al español ámbar. Los antiguos griegos descubrieron más o menos en el año 600 a.C. que cuando frotaban este ámbar con lana, el ámbar atraía objetos. Cuando yo menciono a este ámbar,
No sé si han de haber visto la película de Jurassic Park o Jurassic World de los dinosaurios. El ámbar es una sustancia que se produce cuando un fósil le caen materiales pétreos, lava, volcánica, y con el paso de los años se endurece y se cristaliza y se forma una estructura casi similar como una piedra preciosa. Eso se llama ámbar. Este ámbar tiene habilidades increíbles para lo que es atraer cargas eléctricas, sea electrones o sean protones. Entonces en ese tiempo los griegos encontraban estas piedritas, ¿no?, de ámbar, y prácticamente ellos se sorprendían de ver los fenómenos que se manifestaban, que cuando el ámbar, estas piedritas, la acercaban a la lana era atraída como una especie de imán. Entonces en ese tiempo los griegos creían que era brujería, que podía traer otros objetos, pero no era otra cosa que la manifestación o la experimentación de un fenómeno físico, conocido en la actualidad como fuerzas eléctricas, ¿sí? En lo que nosotros podíamos observar en ese fenómeno era que había una atracción, ya que esos cuerpos o esas materias tenían carga de diferente sentido y por este índole se veían atraídas. Entonces ese va a ser la notita para recordar de esta semana de Albert Einstein. Luego tenemos un concepto muy importante que es la carga eléctrica, ya más concreto. Se dice que la carga eléctrica de un cuerpo tiene su origen en una estructura atómica de la materia. O sea, dependiendo de la estructura atómica de cada materia, se va a ver afectada de una manera diferente la carga eléctrica. La corteza del átomo está formada por protones. Está formada por electrones, partículas con carga negativa, mientras que el núcleo del átomo está formado por protones, partículas con carga positiva, del mismo valor absoluto que la carga del electrón, y neutrones sin carga eléctrica. Vamos a ver entonces, déjenme utilizar aquí la pizarra para explicar estos conceptos a fondo. Vamos a utilizar primerito el color rojo. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de carga eléctrica, dice que está su origen en la estructura atómica. Entonces, la estructura mínima que existe, tenemos el electrón. Lo vamos a dibujar con un círculo y le vamos a poner el signo menos, para indicar de qué es un electrón, ya que tiene una carga eléctrica negativa. Luego tenemos lo que son los protones. De igual manera vamos a dibujar con un circulito y le vamos a poner el signo más, para indicar de qué es un protón, que tiene carga positiva. El valor de estas cargas es el mismo valor, lo que cambia es el signo. Cuando hablamos de un electrón tiene carga negativa y cuando hablamos de un protón tiene carga positiva. Entonces, si utilizáramos un modelo atómico, ya sea el de Rutherford o el de Ford, vamos a dibujar entonces aquí una estructura atómica. Vamos a dibujar las órbitas, ¿no es cierto? Y vamos a dibujar entonces aquí en medio el núcleo. Como sabemos, los electrones son los que se mueven por estas órbitas. Vamos a dibujar con otro color los electrones. Los electrones son los que se mueven por estas órbitas, que están formando unas trayectorias elípticas alrededor de este átomo. Y en el medio vuelta tenemos lo que es el núcleo. Vamos a utilizar otro color para dibujar el núcleo. En el núcleo se encuentran vueltas lo que son los protones y electrones. Como hay de la misma cantidad, se dice que esto es un neutrón, porque uno positivo con uno negativo se aíslan. Entonces eso es lo que se denomina en física o en química como un protón, ya que son cargas de diferentes signos que se están anulando, y como las dos se aíslan, se forma entonces el núcleo. Y a su alrededor están orbitando lo que son los electrones. Más adelante vamos a ver cuál es el valor del electrón y del protón para establecer lo que es la ley de las cargas. Sabemos que en condiciones normales los cuerpos son neutros, porque tienen el mismo número de protones y electrones. Sin embargo, algunos átomos desprenden fácilmente de sus electrones más externos, adquiriendo carga eléctrica. O sea, en este caso esta persona por naturaleza tiene la misma cantidad de electrones y protones. Entonces, digamos, si tiene 1.000.000 de electrones, también debe tener 1.000.000 de protones.
Pero ¿cuándo cambia o varía la cantidad de electrones? ¿Cuándo recibe electrones o protones? Cuando existe conducción de fuerza eléctrica. Y entonces vamos a ver, hay dos conceptos muy interesantes de esto de las fuerzas eléctricas. Vamos a ver el concepto de lo que es la electrostática y la electrización. Suenan igual, pero son dos conceptos totalmente diferentes. Cuando hablamos de electrostática, es una parte de la física, o sea, una ciencia que estudia el comportamiento de la materia y se preocupa de la cantidad de carga eléctrica o la cantidad de electricidad presente en los cuerpos y fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo. O sea, como el nombre mismo lo indica, cuando está estática, está sin moverse, está en reposo. Entonces, en este caso, la persona que está aquí, si un cable conductor se le topara las manitos al profesor que está aquí, él prácticamente se está experimentando la electrostática porque está recibiendo carga eléctrica, aunque su cuerpo a nivel de materia no es un material conductor, sino semiconductor, no va a poder absorber esa carga eléctrica. Entonces va a sentir la diferencia de potencial y se puede electrocutar. Luego tenemos la electrización, que en cambio es cuando un cuerpo se dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas eléctricas y se dice que ha sido electrizado. La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática. Entonces la electrostática no es otra cosa que la ciencia que estudia los fenómenos eléctricos cuando los objetos están en reposo. Y la electrización ya no es una ciencia, sino más bien es la acción que se da cuando cualquier objeto absorbe o recibe o adquiere o atrae o repele cargas eléctricas, ¿sí? Entonces un ejemplo de electrización, cuando veíamos el capítulo del Chavo y el doctor Chapatín, estaba el Chavo y el Kiko y ambos tomaban la toma eléctrica y toditos se estaban electrocutando. Ahí entonces ese fenómeno que vemos ahí en ese capítulo del Chavo es la electrización, porque se estaban ellos electrocutando, ¿sí? Estaban recibiendo propiedades de carga eléctrica sin ser materiales conductores. Entonces ya tenemos claro esos dos conceptos, electrostática y electrización. La electrostática es la ciencia que estudia los fenómenos asociados a la carga eléctrica cuando están los objetos en reposo. Y la electrización ya es la acción cuando se dota de propiedades eléctricas a los objetos o a las materias o a las sustancias que pueden absorber, recibir carga positiva o carga negativa. Entonces, prácticamente la electrización es el proceso por el que un cuerpo adquiere carga eléctrica. Ejemplos en la vida cotidiana, por ejemplo, los celulares que están utilizando para esta clase tienen una batería. Cuando esa batería adquiere carga eléctrica se dice que se está electrizando y efectivamente está recibiendo o almacenando carga eléctrica. Por ejemplo, cuando frotamos una varilla de vidrio con un pañuelo de seda, una pequeña fracción de electrones del vidrio pasa al pañuelo que queda con carga negativa, mientras que el vidrio queda con carga positiva. También el ámbar que les mencionaba y otras resinas se cargan negativamente al ser frotadas con lana. Aquí les he puesto una imagen cómo se da el fenómeno de la electrización. En sustancias como el vidrio, podemos darnos cuenta que aquí existe cargas positivas, ¿sí ven? Estamos viendo entonces aquí protones. Y un pañuelo de seda que tiene vuelta carga negativa, electrones. ¿Qué está pasando entonces aquí? Que los electrones están atrayendo protones, ¿no? Y está absorbiendo carga positiva. En cambio, con otra sustancia diferente, como una varilla de plástico, la varilla de plástico vuelta tiene electrones. Y el paño de lana tiene protones. Aquí esto se está absorbiendo carga negativa. Entonces aquí siempre va a haber un fenómeno conocido llamado como la atracción, que lo vamos a estudiar más adelante. Aquí vemos que está presente la atracción, porque hay una atracción de cargas de diferentes signos. La fuerza eléctrica es una de las cuatro fuerzas fundamentales, siendo las otras tres la gravitacional, la fuerza de interacción débil, la fuerza nuclear intensa. Entonces quiere decir que existen cuatro fuerzas fundamentales, que las vamos a ir a estudiar a lo largo de este tercero de bachillerato general unificado. Luego tenemos los principios o la ley de las cargas. La ley de la carga es sumamente fácil. Ya lo vamos a ver con un gráfico para entender esto a fondo. La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferentes signos se atraen.
Muy fácil, ¿no? ¿Qué indica esto? De que en cualquier espacio, en cualquier sistema de referencia, cuando exista la presencia de fuerzas eléctricas, sabemos que va a haber electrones y protones, ¿no? La ley de cargas enuncia que cuando existen cargas, un electrón y un protón, va a haber una atracción. Y cuando existan cargas del mismo signo, digamos dos electrones, va a haber lo contrario, va a haber una repulsión. Lo mismo sucedería si tenemos dos protones. En este caso va a haber también lo que es una repulsión. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Cuando en la vida cotidiana pues vemos los imanes. Sabemos los imanes que tienen lo que es dos polos, ¿no? El polo norte y el polo sur, donde existe carga negativa y carga positiva. Si cogemos los dos imanes en sentidos contrarios, va a haber una atracción. Y si los ponemos en sentidos con el mismo signo, o sea, norte con norte o sur con sur, va a haber una repulsión. Y eso es la consecuencia de la ley de las cargas, ¿sí? Eso definida ya ahora en la edad moderna. Entonces, cuando el átomo está constituido por protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y neutrones unidos por la fuerza atómica. La fuerza que ejercen las respectivas cargas de protones y electrones se representan gráficamente con líneas de fuerzas electrostáticas. Entonces, aquí lo que les está diciendo esta infografía es lo que yo ya he graficado, ¿no? Que si veo que existe una atracción, pues voy a dibujar flechitas que me están indicando que se están atrayendo. Y cuando exista una repulsión, flechitas que me indiquen que existe la repulsión. Prácticamente aquí con esto yo estoy ejemplificando cómo ustedes deberían en física o en matemática hacer los diagramas cuando vean cargas de igual signo o de diferente signo. Voy a poner con otro color para que se vea. Entonces aquí como hay un electrón y un protón, pues voy a graficar con una atracción. Y cuando haya del mismo signo, electrón con electrón, voy a graficar una repulsión con un vector que me va a indicar que ese es el sentido de la repulsión. Les he puesto entonces aquí ejemplos. También he puesto ejemplos dentro de un motor. Sabemos que la bobina de un motor, para que empiece a girar, tiene imanes, y este cambio de polaridad de los imanes es lo que produce el movimiento mecánico de esta turbina y que genere un movimiento mecánico por inducción de la corriente eléctrica. Pero ese tema vamos a ver más adelante cuando hablemos de la ley de Ampere, la ley de Michael Faraday, la ley de Tesla, y hablemos sobre magnetismo y electromagnetismo. Eso debemos de ver más o menos por la tutoría 10 o 12. Tenemos las propiedades de la carga eléctrica. Sabemos que la carga eléctrica no se destruye, solamente se puede transferir o conservar, ¿sí? Hay veces pensamos que la carga eléctrica se destruye. No, la carga eléctrica solo puede transferirse por un medio y seguir viajando o conservarla, ¿sí? Entonces aquí viene un principio de conservación de la carga eléctrica. Aquí les he puesto un ejemplo que al flotar un bolígrafo de plástico con un paño de lana, no se crea una carga eléctrica neta. No, no se está creando la carga eléctrica. Simplemente se están moviendo los electrones o protones de un medio a otro, ¿sí? Entonces, el número de electrones en exceso del bolígrafo siempre va a ser o es justamente el mismo número de electrones que faltan en el paño, ya que el bolígrafo adquiere una cierta carga negativa y el paño la misma carga pero positiva. O sea, quiere decir que se están intercambiando entre electrones y protones entre estos dos objetos. Y ese fenómeno manifestado ahí es lo que es llamado la carga eléctrica. Tenemos otra situación, que la carga eléctrica se conserva en todos los procesos físicos observados, incluidos aquellos que aplican la creación o desintegración de partículas. Así, en ciertos procesos radioactivos, el neutrón se desintegra dando lugar a un protón y un electrón a otra partícula neutra, el neutrino, conservándose la carga eléctrica. Entonces, así existan procesos de desintegración, igual se va a conservar la carga eléctrica. Entonces, así desaparezca el planeta Tierra o el sistema solar, igual los electrones y los protones van a seguir en movimiento en el espacio, van a seguir presentes, porque ya les digo, la carga eléctrica no se destruye, sino se conserva o se transfiere, ¿sí? Y se transfiere de un medio a otro medio.
Entonces, en todo proceso la carga eléctrica total siempre va a permanecer constante. Entonces, si tuvo el bolígrafo 4 electrones y el objeto que vemos acá, que es un paño del bolígrafo, también va a recibir esos 4 electrones. Se van a intercambiar entre 4 electrones y 4 protones. Por eso aquí dice una fórmula. En física, para nosotros representar lo que es la carga eléctrica, vamos a utilizar la variable Q para indicar aquellas cargas, ¿no? Siempre la variable Q me va a representar lo que es las cargas. Y la unidad de medida dada para el sistema internacional para estas cargas eléctricas, en honor a un señor francés, físico y matemático, Charles Coulomb, la unidad de medida es el coulomb. En algunos textos guías van a encontrar la palabra coulomb, pero significa lo mismo. Entonces va a tener un valor numérico y una unidad de medida. Eso es dado por el sistema internacional. Por eso es que ven aquí en esta graficación que se representa como Q1 y Q2. Cuando hablamos de Q1 estamos hablando de la carga que tiene el lápiz. Y cuando hablamos de Q2 o Q', estamos hablando de la carga que tiene el paño del bolígrafo. ¿Sí? Acá igual, en el mismo ejemplo. ¿Sí ven? Entonces cuando sumamos todas esas cargas, como las unas son positivas y las otras negativas, pues nos va a dar una situación inicial donde la carga inicial vaya a ser 0. Y también en la situación final va a ser 0. Aunque se cambien entre protones y electrones, se muevan de medio, al sumar estas cargas igual me va a dar un valor de 0, ya que llegan al equilibrio, ¿sí? Y se anulan o se aíslan. Bueno, prácticamente hemos casi concluido la clase. Les voy a dejar la actividad para el portafolio. Van a elaborar un mentefacto. Un mentefacto es una representación gráfica, ¿sí? Donde ustedes van a poner el tema fuerzas eléctricas y van a poner esos conceptos clave de las fuerzas eléctricas, que era la electrostática, que era la electrización, cuál es la ley de las cargas, el principio de conservación de la energía, ¿sí? Y ir especificando, ya sea con fotos, pueden utilizar material reciclado, pueden hacerlo de forma digital o de forma física, ¿sí? Y aquí van a poner todas esas fuerzas eléctricas que se manifiesten en el tema de la tutoría número 1. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y vamos ahorita a continuar con el tema de las preguntas. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguien tiene alguna duda del tema de hoy día de fuerzas eléctricas? Puede activar su cámara y su micrófono. Licenciado, una pregunta. A ver, empecemos, Yamile, con Yadira. Yadira primero. Activa tu cámara y tu micrófono. Sí, licenciado, lo que pasa es que yo me confundí en la ficha que usted envió. Ahí veo ficha 1 y ficha 2. Lo que pasa es que ahora las fichas no estamos enviando una a la vez, sino estamos enviando 2 fichas para 15 días. Y la una ficha tiene actividad y la ficha número 2 no tiene actividad. Recuerden, siempre en física, en la ficha impar va a haber una actividad que es la que van ustedes a almacenar en el portafolio. Yo me refiero a que si tienen alguna pregunta de la clase de hoy. Disculpe que le interrumpa. La actividad de hoy es similar a la de la semana pasada, entonces la ficha 1. La actividad de hoy es la de la ficha 1. La semana pasada no tuvimos tutoría. Recordemos que la semana pasada fueron las fiestas de Machala. Entonces recién hoy día es la primera tutoría que tienen conmigo. Ay, sí, verdad, licenciado. En mi caso yo ya hice la actividad. Bueno, si ya la tienes, bienvenido sea. Ahora sí, Yamile, activa tu micrófono y tu cámara a ver si tenemos una duda de la clase de hoy día. Licenciado, pido que me saque de la duda ¿qué quiere decir un mentefacto? O sea, la última pregunta de la actividad, o sea, el significado. Mentefacto es un ordenador gráfico, es un collage, o ¿cómo te puedo decir? Una representación gráfica, un cuadro sinóptico, cualquier tipo de representación donde tú pongas los conceptos más claves del tema de hoy día, que era fuerzas eléctricas. Por ejemplo, pondrías un gráfico que es el electrón, que es el protón, que es electrostática, que es electrización, que es carga eléctrica, y cuál es la ley de las cargas.
¿sí? Cuando me refiero a mentefacto es un ordenador gráfico, sino que se llama mentefacto porque no tiene un orden. Tú puedes poner donde tú creas conveniente la imagen, no tiene un orden, no tiene una estructura, sino es una representación gráfica y pueden utilizar material reciclado o si no, pueden hacerlo también en digital. También ustedes saben que en informática se dio algunas clases de herramientas que les permitan hacer estas infografías. Listo, Licenciado, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no, damos por concluida la clase de hoy día. ¿Qué? ¿Como una maqueta, licenciado Carlos? Se Como podría material decir una reciclado, maqueta, dice. pero yo más bien diría, como el mismo nombre dice, Ya. es una representación gráfica. Puedes usar una cartulina, una hoja, lo que tú desees, e ir poniendo los conceptos más concretos, pero con tus propias palabras. No vayan a copiar y pegar los mismos textos, no, sino con las mismas palabras para ustedes. ¿Qué son las fuerzas eléctricas? Por ejemplo, para mí fuerzas eléctricas, yo pego un celular, pego un computador, pego una refrigeradora, porque son ¿Y objetos si de la un vida rayo, cotidiana. licenciado? Dígame. Dice, dibujo un rayo, le digo, y como no me escuchó, ya le aproveché ahí. Puedes dibujar el rayo porque esa es una representación gráfica de lo que para ti significa una fuerza eléctrica, porque un rayo es una fuerza eléctrica, ¿sí? Solamente que es una manifestación física de un movimiento de cargas exagerado, ¿no? Y que tiene una fuerza nuclear fuerte, destructiva. Claro, licenciado. Sí, porque es referente a lo que uno ha entendido, no es que hay que copiar, ¿verdad? Sino lo que uno ha entendido y para lo que uno significa, pues la carga eléctrica y todo eso. Todo lo Exactamente, se referente que trata de que estudiamos ustedes ahora, consoliden sí, el licenciado. conocimiento asimilando con cosas de la vida cotidiana. Voy a hacer alguna pregunta al azar para no dejar. A ver, Ami Moreira, por favor activa tu cámara y tu micrófono. Muy bien, Ami. Vamos a ver si has estado atenta. Pregunta sencillita. ¿Qué tipo de carga tiene el electrón? El electrón es cuando se repela. El electrón, ¿qué tipo de carga? Recuerden que habían dos. Un menos y un más había. ¿El electrón qué tipo de carga tiene? El electrón es... ¿Alguien que sepa la respuesta? Tiene una Carga cosa. negativa, licenciado. Muy bien, tiene carga negativa. El electrón tiene carga negativa. ¿Y el protón qué carga tenía? Positiva. Eso, muy bien. Carga positiva, Luis. Muy bien. A ver, vamos a ver otro voluntario. Michelle Estrada, activa por favor tu cámara, Michelle. Activa tu micrófono si no quieres activar tu cámara. Dígame, licenciado. A ver, Michelle, ¿me puedes recordar cuál era la ley de las cargas? ¿Qué pasaba cuando las cargas eran de diferentes signos y qué pasaban cuando eran del mismo signo? Cuando son iguales, repulsión. Eso, muy bien, Maribel. A ver, continúa, Maribel. Cuando Y eran... cuando son diferentes, son atracción. Muy bien, cuando las cargas eran de signo diferente, había atracción. Y cuando las cargas eran del mismo signo, o sea, positiva y positiva, habría la repulsión. Y eso es hasta un fenómeno manifestado en la vida física, ¿no? Si nosotros hiciéramos una analogía, el hombre fuera un electrón y la mujer un protón, para que exista atracción debe haber un hombre y una mujer. Si hubiera un hombre y un hombre, ya no hubiera atracción, ¿no es cierto? Bueno, no quisiera ahondar más profundo en lo que tiene que ver con los géneros, pero desde la naturaleza humana se manifiesta así, ¿no? Positivo y negativo, no existen otro tipo de cargas. Y la unión de una positiva con una negativa es lo que se conoce como el neutrón, se neutraliza. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Y cuando, está, hablando así como usted dice, ¿no? Del hombre y la mujer, pero cuando está el gusto entre el hombre y el hombre, ¿qué vendría a ser eso? Eso ya vendría a ser lo que vemos en la unión de un electrón con un protón, ¿qué es? Un neutrón. Entonces estamos hablando de un neutrón, dos neutrones.
shock. Bueno, cuando yo hablo de eso, solo trato de hacer una analogía, pero ustedes saben que el ser humano no solamente es una materia, sino es un cuerpo biológico que tiene una estructura cerebral y que tiene lo que es la razón, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace diferente de otras estructuras atómicas, ¿sí? Por eso es que existen los géneros y existen las personas, los LGBTI, ¿sí? Debido a que tenemos la razón. Pero si nosotros nos vamos a la concepción anatómica, ya a la biología, en la biología solo existe lo que es el hombre y la mujer, no existen más géneros, ¿sí? Eso está demostrado ya biológicamente. Que ahora cuando ya crecemos y nos hacemos seres humanos adultos, nos inclinemos por otro género, eso lo suele suceder porque somos seres humanos y tenemos razón. Pero ya les digo, eso no debería suceder, pero sucede. Y lo mismo pasa con las fuerzas eléctricas. Aunque existan cargas diferentes signos, exista la atracción y la repulsión, también se veía algo, ¿no? Que cuando existen fuerzas eléctricas de interacciones nucleares fuertes, existe la destrucción atómica, la destrucción del átomo. Aunque no debería pasar eso, sucede. Bueno, si no hay ninguna otra duda más, alguien más que tenga alguna duda de la clase de hoy día, si no concluimos con la clase de hoy día. No, licenciado, yo por mi parte está clarito, gracias. Listo, entonces antes de concluir les voy a hacer un pequeño recordatorio. Vimos lo que era la fuerza Positivo con un eléctrica, negativo vimos lo que era el fluye electrón. la energía, ¿no es verdad, licenciado? Dime Luis, no te escuché. Que un positivo con un negativo, la energía fluye. Existe una atracción. Y un positivo con un positivo existe una repulsión. Y lo mismo Pero un negativo con un negativo. y Va a haber una negativo, repulsión. La energía va a seguir su curso, ¿no es verdad? Es que la energía nunca se destruye, siempre se conserva o se transfiere. Eso grábenselo en la cabecita, de que la fuerza eléctrica nunca se destruye. Es el único fenómeno físico que no se puede destruir, siempre se transfiere o se conserva. Por eso es que la corriente eléctrica, cuando la consumimos en nuestros hogares, no nos cobran la cantidad de corriente eléctrica que se manifiesta, sino la cantidad que se mueve por nuestro medio. ¿Sí? Por eso nos cobran el kilovatio, porque nos cobran el trabajo, que es el trabajo que hace esa carga eléctrica por moverse por un dispositivo eléctrico que consume electricidad o que se transfiere la electricidad. Si no, imagínense, nos tocaría pagar unas planillas mucho más elevadas si nos cobraran la carga eléctrica no en movimiento, sino la carga en electrostática. Bueno, vamos a quedar entonces hasta ahí. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Lo que sí, por favor, les ruego que activen las cámaras para hacer